Vamos a compartir. Entonces, listo. ¿Ven bien la presión? Sí, Sí, profesora. Sí, profe. Ya. Listo. Entonces, nosotros estuvimos viendo la semana pasada las técnicas la clase pasada, perdón, las técnicas de lectura, ¿no es cierto? Y dijimos que estas técnicas de lectura son pasos sistematizados para lograr una comprensión lectora adecuada. Son adaptables a las situaciones que se presenten y dentro de estas técnicas de lectura tenemos el subrayado, las notas al margen y dentro de la esquematización vamos a ver los mapas conceptuales. Hay otros, pero específicamente vamos a ver los mapas conceptuales. Y subrayado. Ya el subrayado es una técnica que se tiene que utilizar después de una prelectura y va a servir de base para el uso de estrategias lectoras. Esta técnica es de tipo personal. O sea, si uno marca un libro, ¿no es cierto?, y se lo pasa a un compañero para que estudie, lo más probable es que no le va a servir porque cada persona subraya lo que le parece que es más interesante de acuerdo también a las experiencias previas que tenga. ¿Ya? Como vamos a ver más adelante, también el subrayado se puede hacer de manera más objetiva, ¿ya? Y eso es, uno se tiene que poner de acuerdo, ¿no es cierto?, en los aspectos que va a subrayar, y eso se podría hacer como mucho más objetivo. ¿Ya? El objetivo de este método, ¿no es cierto?, de esta técnica es poder subrayar las ideas principales, ya resaltando, ¿no es cierto?, puede ser frases esenciales del texto, palabras clave que me van a permitir, ¿no es cierto?, el estudio. ¿De qué depende el uso? Va a depender de los intereses y del propósito que tengamos en el momento. Ya, si es para un estudio, si es para más adelante hacer, por ejemplo, producir un texto. Entonces, depende de eso, es la técnica que uno utiliza. Otro uso, lo que les decía, que se puede hacer una lectura más objetiva, ¿no es cierto?, y que nos permita revisar, por ejemplo, la estructura del texto, localizar la tesis que el autor plantea en ese texto y los argumentos en los cuales se apoya. La utilidad nos facilita el estudio, ya, porque va a mejorar también la atención y nos va a permitir, una vez que una vez que subrayamos el texto, perdón, ya nos permite después poder elaborar cuadros sinópticos, mapas conceptuales o mapas mentales. Resultado final, texto o para de lectura. Ya para profundizar, en medio o al final del párrafo. ¿Cómo se debe subrayar? Se recomienda usar colores, que podría ser un color para ideas principales y un color distinto para la idea secundaria. ¿Cuándo se debe subrayar? Nunca en la primera lectura. Uno siempre tiene que hacer una lectura, ¿no es cierto? Después, en la segunda lectura comenzar, segunda o tercera lectura, poder marcarla o subrayar las ideas principales. Porque nunca en la primera, porque como uno por primera vez está leyendo el texto, lo más probable es que hay cosas que las va a dejar de lado. Y yo le ponía el ejemplo, es como ir manejar, ¿no es cierto?, por una calle que usted habitualmente maneja, a manejar por calles que nunca ha manejado. O sea, uno cuando va por calles que nunca ha manejado, obviamente que va como mucho más pendiente, porque como no sabe el sentido del tránsito, a lo mejor se puede equivocar, ¿no es cierto? A lo mejor donde hay un disco pare no frena, etc. Entonces, como la primera vez uno tiene que hacer el reconocimiento del terreno. ¿Ya?
Antes de subrayar, incluso antes de formular, antes de poder leer el texto, nosotros nos tenemos que formular algunas palabras, algunas preguntas. Y aquí eso, las preguntas también las puse dentro del taller, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de texto leeré? ¿Sí? Y lo otro es, ¿cuál es el propósito del texto? Recuerden que cuando vimos las habilidades del proceso lector, hay actividades que uno puede desarrollar antes, durante y después, ¿no es cierto? Y dentro de las que se formulaba como antes de la lectura está preguntarse qué voy a leer, leerse cuál es el propósito. ¿Se acuerdan que vimos cuál es el propósito de leer una carta de restaurante, una carta de menú, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito de leer una investigación, un currículum vitae? O sea, siempre es importante tener presente esas preguntas. Y aquí, ¿se recuerdan? Vimos este ejemplo. Ya en este ejemplo, en el párrafo 2 solamente se marcaron algunas ideas principales. En el párrafo 1 no se marcaron porque en la primera eran ejemplos, ¿no es cierto?, de personas que hacían distintas actividades o tenían distintas capacidades. Y entonces en el párrafo 2 quedó, desde que se inventaron las pruebas de inteligencia, hemos concebido la inteligencia como algo con lo que se nace y que no cambia mucho a lo largo de la vida. Ahora sabemos que esto es un error. Armstrong, 2004. O sea, ahí se marcó la cita completa de este autor, y yo les comentaba que en mi caso yo además hubiese marcado hace 100 años. ¿Ya? Porque a mí me gusta, no las tiene. Fue en el párrafo 3, Garner, junto con su equipo, han identificado 8 clases de inteligencia que son lógico-matemática, musical, corporal, kinestésica, lingüística, espacial, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Y yo, en mi caso, yo habría también agregado que este equipo y Garner es de la Universidad de Harvard. Después, tenemos las notas al margen, ¿no es cierto? Que también es otra técnica de comprensión de lectura que nos permite hacer inferencia al contrastar la nueva información con el conocimiento que tiene previo el lector. La función principal es ayudar a la memoria, ¿ya? De manera que cuando tengamos que redactar algún escrito, ¿no es cierto?, tengamos a la mano ciertos contenidos, notas o estructura de lo que leímos. Importante, siempre resaltar las palabras que son de difícil significado, ¿ya? Y esto nos va a permitir comprender mejor el sentido del texto. Y aquí el mismo ejemplo anterior, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, en el primer párrafo, porque se acuerdan que con el subrayado no lo marcamos, pero aquí con las notas al margen podemos, ¿no es cierto?, comentar que es el ejemplo de personas con distintas habilidades en el primer párrafo. En el segundo párrafo nos habla de la visión tradicional de la inteligencia y que esta visión es cuestionada. En el tercer párrafo, que el psicólogo identifica 8 tipos de inteligencia. Y en el último párrafo, que la teoría de las inteligencias múltiples cuestiona la brillantez académica y la vida diaria exige poner en práctica capacidades y habilidades distintas. Entonces, con esas notas al margen, nosotros podríamos, estudiarlo, ¿no es cierto? O bien, a partir de ahí, poder hacer otro texto. ¿Sí? Y finalmente tenemos los mapas conceptuales, ¿ya? Que el mapa conceptual es un recurso mnemotécnico. ¿Por qué es mnemotécnico? Porque me permite memorizar con facilidad los contenidos de texto o algunas relaciones que se establezcan dentro de un texto que yo estoy leyendo.
Es un medio didáctico útil. ¿Por qué? Porque me permite organizar, sintetizar y reelaborar la información. Los elementos que contiene un mapa conceptual son conceptos, palabras de enlace y elementos gráficos. ¿Cómo elaboro un mapa conceptual? ¿Ya? Primero, este mapa conceptual se va a elaborar a partir de elementos gráficos. Y estos elementos gráficos son, por ejemplo, una elipse o un cuadro, un rectángulo, ¿no es cierto? Además de la línea que me va a permitir unir los conceptos, y estos últimos, ¿no es cierto? Los conceptos se tienen que elaborar o escribir dentro de esta elipse o este cuadro. Ya los conceptos se pueden identificar con nombres, con adjetivos que van a representar hechos, objetos e ideas. ¿Ya? Las palabras de enlace permiten establecer la relación entre conceptos y para ello se pueden utilizar verbos, preposiciones, conjunciones, adverbios, ¿ya? Y siempre se van a escribir sobre la línea o al lado de la línea. ¿Cuáles son los pasos para elaborar un mapa conceptual? Lo primero es localizar en el texto cuáles son los conceptos básicos, ¿ya? Después, localizar los conceptos secundarios y finalmente representar las relaciones entre conceptos utilizando líneas, flechas, círculos, cuadrados, colores, tamaños, etc. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, un ejemplo de mapa conceptual que este está explicando lo que es un mapa conceptual, ¿no es cierto? Dice que los mapas conceptuales representan el conocimiento organizado, compuesto de conceptos, palabras de enlace y proposiciones, ¿ya? Estos conceptos están entrelazados por palabras de enlace para formar proposiciones, ¿no es cierto? Los conceptos son regularidades percibidas, las palabras de enlace son estructuradas jerárquicamente y las proposiciones son unidades de conocimiento que fomentan la construcción del conocimiento. Entonces, aquí tenemos, esto en este caso son los rectángulos, las líneas, ¿no es cierto?, las que me van a permitir hacer los enlaces, ¿ya? Y las palabras que me van a ayudar también a conceptualizar este mapa conceptual, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, la palabra son, ¿ya? Fomentan, compuestas, representan, ¿sí? Y yo les comentaba de que existen, porque hay que utilizar la tecnología, ¿no es cierto? Y existen algunos programas como el CMAP Tools, que me permite de manera fácil poder hacer un mapa conceptual. También hay otros programas, por ejemplo, en Word también se puede hacer un mapa conceptual, pero la verdad es que es mucho más fácil, más rápido hacerlo en CMAP Tool. Ahora, si ustedes tienen otros programas que conozcan y que les permita hacer mapa conceptual, también pueden utilizarlo, pero para que tengan una información más. ¿Ya? Y ahí está un poquito borroso, pero ese es un ejemplo de mapa conceptual realizado en CMAP Tool. Este es fácil en el sentido de que, por ejemplo, aquí aparecen los conceptos y uno se pone en un costadito y empiezan a salir las líneas. Entonces es súper fácil realizar el mapa conceptual. Porque de repente hacerlo en Word igual hay que tomar ciertas medidas, que de repente te queda más largo de un lado, en cambio aquí se puede hacer fácilmente. ¿Ya? Y Profe, tengo una duda. sí, sí. Pero no es sobre la materia en sí, sino que no hemos hecho la retroalimentación de la prueba. Sí, al final de la clase lo vamos a hacer. ¿Les Ah, parece? ok. Ya. Gracias, profe. Entonces, vamos a subir para que podamos revisar el... ¿Y dónde se me escondió? Se me escondió el programa, o sea, el taller.
¿Dónde está? Ahí está. Lo tengo abierto 3 veces y aquí no me lo encuentra. Acá está. Listo. ¿Lo ven? Sí, profe. Ya. Sí, Entonces, profe. este ejercicio práctico número 1, del resultado de aprendizaje 2, técnicas de lectura. Dice instrucciones. El siguiente taller es de carácter individual y contiene un texto titulado 5 cosas que dice Paulo Freire acerca de enseñar y aprender, extraído de la página web Elige Educar, con el cual debe realizar las actividades que le son solicitadas. Número 1. Lee el texto. O sea, lo primero que deben hacer es leer el texto detenidamente. Número 2. Lee el texto por segunda vez y formúlate las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de texto leeré y cuál es su propósito? ¿Ya? Después, 3. Utilizando la técnica del subrayado, marca las ideas principales, secundarias, frases esenciales o palabras claves. En cuarto lugar, utilizando la técnica de las notas al margen, anota de qué trata o cuál es la idea principal que se quiere recordar. Yo les sugiero hacer los 2 ejercicios, el subrayado y las notas al margen. Ahora, si alguien considera que no necesita, por ejemplo, hacer las notas al margen, bueno, puede hacer el subrayado o las notas al margen. ¿Ya? Pero yo les sugiero que lo hagan los 2, que hagan el ejercicio con los 2. ¿Ya? Entonces después, bueno, aquí está el texto, ¿no es cierto? Después dice, como actividad 5, una vez que usted leyó el texto por segunda vez, subrayó y y marcó las notas al margen, se va a reunir con un compañero o compañera, van a comentar el texto, van a comparar los resultados de la técnica del subrayado y notas al margen. ¿Ya? Van a comparar cuáles son los resultados. Y una vez que ya hayan comparado, que hayan compartido experiencias, ¿no es cierto?, van a elaborar el mapa conceptual con la herramienta informática, puede ser con CMATool, con Word u otra que conozcas, ¿ya? Para poder elaborar el mapa conceptual, primero van a generar el listado de palabras y conceptos fundamentales del capítulo, ¿ya? Luego van a crear las frases que unen unos conceptos con los que están relacionados y dibujar el mapa conceptual. Puse aquí adjunto enlace de CMATool para que lo puedas descargar. Después dice, revisa tu trabajo de acuerdo con la siguiente rúbrica y sube el mapa conceptual en la pestaña dispuesto para eso. No olvides colocar tus datos al mapa conceptual. ¿Por qué les digo esto? Porque no me tienen que subir el subrayado y las notas al margen. Eso va a ser algo personal. Y con ese subrayado y notas al margen, usted me va a crear el mapa conceptual. Entonces lo que tiene que subir a la pestaña de taller es solamente el mapa conceptual con el título del mapa conceptual, que sería, el título sería 5 cosas que dice Paulo Freire acerca de enseñar y aprender. ¿Ya? El mapita conceptual y su nombre completo y curso. Y eso se sube al icono de taller. ¿Sí? Ahora, para poder subir el mapa conceptual y verificar, ¿no es cierto?, si está bien o mal, yo aquí subí una rúbrica. Entonces, esta rúbrica tiene 4 criterios, ¿ya? Conceptos, relación entre conceptos, la jerarquía y las proposiciones, ¿ya? Y las evaluaciones o los puntajes serían 4 puntos, excelente, satisfactorio 3, regular 2 puntos, debe mejorar 1 punto y puntos obtenidos. Esa es la sumatoria de este criterio. Entonces, para que usted obtenga 4 puntos,
Ya el estudiante identificó los conceptos más importantes del texto y estos forman el mapa conceptual. Versus si usted no presenta, dice, dice el mapa conceptual que elaboró el estudiante presenta como concepto ideas muy vagas del texto. Si esas ideas están muy vagas, un punto. ¿Sí? Después, relación entre conceptos. Usted va a obtener 4 puntos si las relaciones que presenta el mapa conceptual son aceptables. Y va a obtener 1 punto si esas relaciones no son aceptables. Jerarquía. Los conceptos están jerarquizados en forma lógica, porque recuerden que en los mapas conceptuales siempre está la palabra más importante arriba, ¿no es cierto? Y se va desglosando hacia abajo las secundarias y las terciarias. ¿Sí? Y obtendría 1 punto si usted no presenta ninguna jerarquía. Proposiciones. Los conectores utilizados con los conceptos hacen que haya una excelente relación entre ambos para formar proposiciones. Versus, usted obtendría 1 punto si los conectores utilizados no son los correctos, por lo tanto no se forman proposiciones. O sea, el que va a obtener 4 puntos tiene que tener en cada uno de los criterios 4 puntos. Como son 4, serían 16 puntos en total. O sea, 16 puntos, un 7. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, Profe, sí se yo tengo entiende. una duda. ¿Sí? Dígame. Hay que hacer el mapa conceptual con solamente palabras o hay que definir esas palabras que nosotros tengamos. O sea, hay palabras que son como clave, pero hay algunas definiciones y hay algunas cosas que van a tener que definir. ¿Sí? Dependiendo del texto. Pero la idea es que cualquier persona pueda leer ese mapa conceptual y le quede clarito. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Y lo otro, lo que me decía, si las preguntas no debes incluirlas. Esas son preguntas para que tú tengas un propósito nomás. ¿Sí? Pero no Profe, debes ahí sale incluir. relación entre conceptos. Hay que comparar todos los conceptos que salen en la carta 1 que salen en el texto. Es que depende. Depende del texto. Ya, por ejemplo, aquí, a ver, les voy a mostrar un... Vamos a volver al mapa conceptual, al PPT. Aquí. ¿Ya? Por ejemplo, aquí el mapa conceptual es lo más importante, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué representa el mapa conceptual? Conocimiento organizado. ¿Ya? O sea, ahí con una frase cortita no es necesaria una tremenda definición, ¿no es cierto? ¿Ven? Entonces, mapa conceptual, ¿qué representa? Conocimiento organizado. ¿Ya? Y el conocimiento organizado está compuesto de conceptos, palabras y proposiciones. Y después aquí hay relación entre ellos en el sentido que está compuesto de conceptos, estos conceptos están entrelazados por palabras de enlace para formar. Ve que hay una secuencia lógica aquí. Ya a eso se refiere con la relación entre conceptos. O sea, el mapa conceptual es lo más importante, ¿no es cierto? Y después, ¿qué es lo que un mapa conceptual? Representa conocimiento organizado, ¿no es cierto? Está compuesto de conceptos entrelazados por palabras de enlace y para formar proposiciones. ¿Ya? Los conceptos son regularidades percibidas, las palabras de enlace son estructuradas jerárquicamente para formar, ¿no es cierto?, proposiciones. ¿Y qué son las proposiciones? Unidades de conocimiento que fomentan la construcción de conocimiento. O sea, aquí no es necesaria una tremenda definición, pero con 2 palabras queda claro qué es lo que es un mapa conceptual. ¿Sí?
¿Se entiende? ¿Queda más clarito? Sí, profe, gracias. De todas maneras, si van teniendo dudas, podemos irlas comentando en el foro. Para eso está el foro de consulta. ¿Ya? O sea, pueden ir poniendo ahí las consultas que tengan y yo las voy contestando, ¿no es cierto? Y a lo mejor otros compañeros que tengan las mismas dudas van leyendo el foro y se van interiorizando. Esa es la idea del foro de la plataforma. Por eso yo al inicio del curso les decía que es fundamental que por lo menos todos los días visiten la plataforma, se den una miradita, si tienen alguna duda, le escriban en el foro. Yo siempre trato de contestar lo más rápido posible. Profe, ¿Sí? entonces el mapa se podría hacer igual a como usted lo tiene acá en el Power, como para guiarse. Claro. Sí, pues ese es un ejemplo. Obviamente que esto para hacer con las 5 cosas que habla Pablo Freire sobre... ¿Ya? Porque Pablo Freire lo que habla es sobre educación. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Porque incluso, no sé si ustedes habrán leído el texto ya, pero dice arriba, dice 5 cosas que dice Paulo Freire acerca de enseñar y aprender. Entonces, en su obra Cartas a quien pretende enseñar, el famoso pedagogo hace una reflexión sobre las palabras enseñar y aprender, y el rol que cumplen estas en los procesos de formación de los docentes. ¿Ya? Después dice, Paulo Freire, uno de los más destacados pedagogos del siglo XX, escribió hace algunos años el libro Cartas a quien pretende enseñar, una obra con 10 cartas en las que Freire le habla a los docentes acerca de diversos aspectos de la práctica educativa, pero no lo hace en un tono acusatorio, sino todo lo contrario. ¿Ya? Después dice, lejos de criticar su labor, defiende su identidad y su legitimidad como docente, dialoga con ellos en el lenguaje directo que lo caracteriza y de esta forma les ofrece la confianza que necesitan para apoyarse en sus propios saberes, convicciones y en su capacidad para vincularse con sus estudiantes. Ya las diferencias entre enseñar y aprender, las fuentes de la inseguridad en las cualidades de un buen lector, educador, el primer día de clase, la relación entre los profesores y estudiantes, la disciplina y otros temas son los que aborda el pedagogo en este libro, dirigido 100% a los profesores. Eso es como una introducción, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos viendo una carta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que hacer el mapa conceptual, esos aspectos quizás no los consideraría, ¿ya? Sino que me enfocaría principalmente en la primera carta, ¿ya? Dice, en su primera carta, Freire explica cuál es el verdadero significado crítico de las palabras enseñar y aprender. ¿Cuál es el rol del educador en estos dos procesos? Pues como bien lo plantea el docente, además de enseñar, aprende a enseñar. Para explicar el tema, Freire habla de algunos elementos importantes como la lectura, pero sobre todo evidencia cómo estos dos conceptos van de la mano en los procesos de mejora docente. En 5 puntos te compartiremos algunos de los inspiradores mensajes que el pedagogo escribe en la primera carta que compone su obra. Aprender en el acto de enseñar. ¿Ya? El aprendizaje del educador. Competencias profesionales, el aprendizaje anterior, enseñanza crítica, aprender a aprender. Y esos son conceptos importantes, ¿no es cierto?, que deberían de tener el mapa conceptual y obviamente que no van a poner esta tremenda explicación, ¿no es cierto? Porque si ustedes utilizan, como les digo, utilizan la técnica del subrayado y las notas al margen, les va a quedar una síntesis, ¿no es cierto?, la explicación más sintética que se puede resumir de este párrafo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Les va quedando un poquito más claro?
Sí, profesora. Sí, profesora. Profe. Gracias. La idea es que ustedes no lo vean como una actividad, ay, que tengo que, como para llenar nota o qué sé yo, sino que considérenlo como una actividad que les va a permitir después transferirla a otros, con otras actividades, con otras asignaturas. O sea, si ustedes, por ejemplo, aprenden cualquiera de estas dos técnicas y las utilizan en sus estudios, en las otras asignaturas, yo les garantizo que les va a ir excelente. Porque uno no se puede memorizar todo, imposible. En cambio, con los mapas conceptuales, realmente es una ayuda de memoria. Entonces, tómenlo como que ustedes están, claro, estamos practicando, pero la idea es que después esta herramienta la utilicen siempre. ¿Sí? ¿Qué les parece? Bien, Así que profesora. trabajen bien. Yo sé que después se van a acordar de mí. Sí, oh, la profe que tenía razón. Ahora nos está yendo súper bien. ¿Ves? Esas técnicas, yo lo que he visto en otros cursos, generalmente como que hay muchos que las utilizan, pero no tienen idea en qué consisten. O sea, las hacen, pero no las hacen de manera intuitiva, pero no tiene como un nombre y un apellido la técnica. Entonces, esto como lo hablamos al principio, ¿no es cierto? La idea es que ustedes hagan metacognición. O sea, sepan que por qué son las cosas y para qué sirven. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a continuar con producción de texto. ¿Ya? Primero, transformación de un texto en otro. ¿Ya? Cuando uno lee, ya se asimila la información y si tiene una idea general, ¿no es cierto?, de la lectura, a veces también puede ser visual o una estructura, ¿no es cierto?, de lo leído. ¿Ya? Cuando uno quiere obtener un producto de la información adquirida, ¿no es cierto?, se puede escribir acerca de ello. ¿Ya? Pero esa información, si yo la escribo tal como la leí, ¿ya? Eso denota que yo no he asimilado la lectura, o sea que no comprendí, porque si yo copio tal cual, como me planteé ahí, quiere decir que yo no he asimilado la idea de que uno cuando transforma un texto en otro, la idea es hacer hacer paráfrasis, ¿no es cierto? Y poder escribirlo con mis palabras. Y eso a mí me va a demostrar de que usted lo asimiló. Ya, para convertir un texto en otro, se debe partir de la información original, agregando nuestros conocimientos previos o la información adquirida también de otros textos. ¿Ya? Si usted, por ejemplo, tiene que hacer un informe, ¿ya?, sobre una temática específica, para que le quede un buen informe, usted tendría por lo menos consultar 3 fuentes distintas. De cada fuente, ¿no es cierto?, hacer una síntesis utilizando, puede ser, por ejemplo, la técnica del subrayado en las notas al margen, ¿no es cierto? Y eso, a partir de esa síntesis de esos 3 o 2 libros, poder elaborar el informe. ¿Sí? Porque si usted copia la información tal cual de un texto, usted está plagiando. ¿Sí? Estas ideas también les van a servir cuando usted tenga que elaborar su tesis de grado. ¿Sí? O sea, la lectura y la escritura a ustedes los va a acompañar siempre. Entonces, la transformación de un texto en otro se puede hacer desde 3 niveles. ¿Ya? El primer nivel es el nivel de léxico, que tiene que ver con el uso de sinónimos. El segundo nivel con lo sintáctico, es decir, que debe haber una concordancia y un orden lógico en el escrito.
y desde el punto semántico, ya que los conceptos dependen del contexto, es decir, significados connotativos, estilísticos y afectivos, y otros del significado que aporta el diccionario. Entonces, para el nivel léxico, ¿ya? ¿Quién me podría leer, por favor, el primer recuadro en celeste? Yo, profe. Profe. Ah, ya la Caro. Ah, ya. Dale, Ya. Belén, yo leo el rojo. Ya, yo te doy. El hombre se puede considerar como un aprendiz permanente, dado que incluso las actividades de más escaso rango intelectual por él realizadas requieren de un adiestramiento que tuvo que aprenderse. Ya. ¿Quién me podría leer la segunda? Yo, profe. Ya. El ser humano siempre está aprendiendo. Inclusive las tareas que requieren de un proceso intelectual no complejo necesitan ser enseñadas. Ya. Nosotros aquí lo que estamos haciendo de este primer párrafo le cambiamos el léxico. Es decir, le cambiamos las palabras usando sinónimos. Por ejemplo, dice aquí, el hombre se puede considerar como un aprendiz permanente. ¿Y cómo se cambió? Como el ser humano ya siempre está aprendiendo. ¿Sí? Después, dice, dado que incluso las actividades de más escaso rango intelectual por él realizar requieren de un adiestramiento que tuvo que apropiarse y desarrollar. Entonces dice, incluso las tareas que requieren de un proceso intelectual, porque la otra hablaba de rango intelectual, ¿ya? No complejo, necesitan ser enseñadas. Dice, requieren de un adiestramiento que tuvo que apropiarse y desarrollar. ¿Cómo se sintetiza? Como un proceso intelectual no complejo y necesitan ser enseñadas. ¿Ya? Entonces, la transformación desde el punto de vista del léxico nos va a servir de base para poder construir una paráfrasis del primer texto que yo, o sea, del texto que estoy leyendo, del texto original. ¿Sí? Ese es el nivel léxico, es decir, donde uno va a buscar los sinónimos para decir lo mismo, pero con palabras que sean sinónimas. Y si se fijan, en el primer cuadrito está como un poco más complejo la explicación. En cambio, en el segundo está un poco más fácil. ¿Ya? Y eso también nos puede ayudar, por ejemplo, cuando uno tiene que leer a lo mejor un texto como bien complejo y para poder leer ese texto frente a un curso que sea, por ejemplo, un primero o segundo básico, usted tiene que trabajar con cambiando el léxico. Porque con un léxico elevado de, no sé, pues de niño de primero medio no le puede hablar a un niñito de primero básico. ¿Se fijan? Ese nivel léxico. Después tenemos el nivel sintáctico. ¿Quién sería tan amable de leerme el nivel sintáctico, por favor? O sea, el primer cuadrito en celeste. Yo, profe. Ya. ¿Parto nomás? Sí. ¿Cuál era el azul o no? El rojo, El profe. azulito. No, el azulito. Ya. El hombre se puede considerar como un aprendizaje permanente, dado que incluso las actividades de más escaso rango intelectual por él realizadas requieren de un adquirimiento que tuvo que apropiarse y desarrollar. Adiestramiento. Adiestramiento, perdón. ¿Quién me lee el rojito? Yo, profe. Ya. Dado que incluso las actividades de más escaso rango intelectual requieren de un adiestramiento, el hombre se puede considerar como un aprendiz permanente. Ya. ¿Quién me podría señalar cuál es la diferencia entre el primer texto y el segundo texto? ¿Sí? ¿Se dan cuenta la diferencia, no?
Fíjense bien, en el nivel, o sea, el primer cuadrito dice, el hombre se puede considerar como un aprendiz permanente, dado que incluso, y el de rojo parte como, dado que, coma, incluso las actividades de más escaso rango intelectual requieren de un adiestramiento, ¿ya? El hombre se puede considerar como un aprendiz permanente. Esa frase en el cuadrito azul está al principio. ¿Se fijan? O sea, ¿qué significa el nivel sintáctico? Que uno tenga la capacidad de ordenar las palabras de manera que exista una estructura, un orden lógico. ¿Se acuerdan cuando hicimos el ejercicio de leer un párrafo que había que ponerle la coma a la palabra mujer y al que había que ponerle la coma al qué, y dependiendo de dónde se ponía la coma era lo que yo podía entender? ¿Se recuerdan o no? Sí, profe. Claro. O sea, el nivel sintáctico, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo puedo, una misma frase, puedo ordenarla en otro sentido y también voy a hacer un texto y también me va a quedar claras las ideas. ¿Sí? Por eso dice abajo, cuando se utilizan los niveles de léxico y sintáctico para transformar un texto, resulta una paráfrasis que es un buen paso para empezar a escribir otro texto diferente. ¿Sí? Le va a quedar otro texto completamente diferente si usted cambia el nivel de léxico y el nivel sintáctico. ¿Sí? Finalmente tenemos el nivel semántico, ya que dice que el semántico contiene las ideas principales del texto. ¿Quién me podría leer, por favor, el primer cuadrito celeste? ¿Sí? Ya, profe, yo. Ya, lea. El hombre se puede considerar como un aprendiz permanente, dado que incluso las actividades del más escaso rango intelectual por él realizadas requieren de un adiestramiento que tuvo que apropiarse y desarrollar. ¿Quién me lee el rojito? Yo, profe. Ya. El individuo siempre está aprendiendo. Incluso las actividades más sencillas y prácticas requieren de un aprendiz. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre el primer texto y el segundo texto? ¿Qué ven ustedes? ¿Ven algo? Como que hizo como un resumen, ¿o no? Sí, es más resumido. Lo que pasa es que en el primer, capaz que no, como que no se vea bien, no se identifique, pero la verdad es que el autor en este primer párrafo está hablando, ¿no es cierto?, de manera quizá un poco peyorativa de las personas que tienen un rango intelectual no muy elevado. ¿Ya? Entonces, lo que hace este nivel semántico es esas mismas ideas principales, ¿no es cierto?, decirla con palabras más suaves. Y eso igual me va a cambiar el sentido. Por ejemplo, dice, el individuo siempre está aprendiendo, incluso las actividades más sencillas y prácticas requieren de un aprendiz. Porque aquí habla así como que habla de manera peyorativa de las personas que tienen un rango intelectual inferior. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profesora. Entonces, importante, si se transforma un texto, se modifica el nivel semántico. Es decir, con el simple hecho de cambiar una palabra por otra, se cambian dos niveles, el del léxico y el semántico. Si se modifica el orden de las palabras dentro de la oración, ¿cierto? Además de cambiar el nivel sintáctico, que es el nivel anterior, también se altera el nivel semántico, porque generalmente se pone al principio de la frase lo que se quiere resaltar. O sea, para transformar un texto podemos utilizar estos tres niveles. Estos tres niveles me van a ayudar a transformar adecuadamente un texto. Es decir, decirlo con mis palabras.
Y a ese texto, obviamente, que uno le puede ir agregando también las experiencias o las lecturas que ha tenido de otros textos. ¿Sí? Y de esa manera va a poder elaborar, o sea, en el caso de que tengan que hacer, por ejemplo, un informe, o sea, van a leer, ¿no es cierto?, 3 libros, van a utilizar la técnica de subrayado, notas al margen, ¿no es cierto?, y después, con esa información, pueden hacer algunos cambios en el léxico, en los aspectos semánticos, y les va a quedar un texto mucho más, o sea, un buen texto, donde van a poder también incluir otros aspectos que hayan leído en otra parte. Entonces el texto va a quedar muy, muy potente, muy explicativo. ¿Sí? Ahora vamos a hablar del proceso de escritura, que es en el fondo cuando yo transformo el texto, ¿no es cierto? Estoy trabajando en lo que es el proceso de escritura. Leer bien es la mejor forma de aprender a escribir, ¿ya? Porque como hemos visto en clases anteriores, si bien la lectura y la escritura son procesos diferentes, uno es un proceso más mecánico, el otro un proceso más cognitivo, estos procesos son, se relacionan, se correlacionan entre sí. O sea, si yo leo, voy a aprender a escribir. Y si yo escribo, voy a aprender a leer. ¿Sí? Y aquí me viene un ejemplo. En una oportunidad, yo era socia de la Biblioteca Viva del Mall Plaza acá en Antofagasta. Y en una oportunidad fui a pedir un libro y me asombré mucho cuando llegó a la biblioteca Hernán Rivera Letelier. ¿Sí? Que es escritor, que ha escrito Los trenes van al purgatorio, y en general sus textos son basados en la historia de la Pampa, de las salitreras. Entonces, ¿qué me llamó la atención? ¿Por qué le saco este ejemplo? Porque me fijé que él pidió un libro, creo que estaba pidiendo un libro de Gabriel García Márquez. ¿Ya? Entonces yo me imagino que como sus escritos también más o menos son como en el mismo estilo, ¿no es cierto? Es narrativo. Entonces, claro, para poder escribir bien sus libros, él tiene que leer otros libros de otros escritores. Porque a través de la lectura de estos otros escritores, él va a aprender cómo estos escritores escriben y él va a poder traspasar, ¿no es cierto?, lo que está aprendiendo en esta lectura en sus escritos. No sé si se entiende. ¿Se entiende? Sí, profe. Por eso es tan bueno leer, aparte que cuando uno lee también va aprendiendo también de ortografía. Porque tanto leer palabras bien escritas, entonces uno como que memoriza la palabra y le quedan como en su consciente. ¿Se acuerdan que hablamos de como que nosotros tenemos como una cajonera de vocabulario en nuestra mente? Entonces, la escritura, la verdad es que, o sea, la lectura es excelente porque te ayuda a aprender a escribir, y en la medida que tú escribas, también vas a aprender a leer bien. ¿Ya? Son procesos complementarios. Después, la redacción implica considerar, ¿no es cierto?, un ambiente de trabajo, la memoria y almacenamiento de la información, organización, el lector, el género, y también los aspectos formales como la estructura del texto, ¿no es cierto?, las exigencias de tipo sintáctico, semánticas, léxicas. ¿Sí? Con la escritura se organiza el pensamiento y se estimula el análisis crítico sobre el saber de quien escribe. Porque, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los niveles de lectura? Uno puede
uno se va preguntando, ¿no es cierto? Haciendo estas preguntas que son preguntas convergentes, divergentes, y eso te va haciendo que tú tengas un pensamiento, desarrollar el pensamiento crítico. ¿Sí? Escribir implica procesos cognitivos. ¿Cuáles son esos procesos cognitivos? Procesos comunicativos, en el sentido de que voy a pensar, ¿no es cierto? Me voy a preguntar qué escribo. ¿Ya? ¿Para quién escribo? ¿Ya? Lingüísticos, conocimiento gramatical y ortográfico, y organizativos también, ¿cómo lo escribo? O sea, cuando yo voy a escribir, tengo que considerar las siguientes preguntas. ¿Qué escribo? ¿Para quién escribo? ¿Cómo lo escribo? ¿Ya? El qué, cómo y para quién. ¿Sí? La escritura incide sobre el pensamiento del escritor porque éste reflexiona sobre qué, cómo, por qué, para qué escribir. Planifica el contenido, puede revisar, estructurar, volver a revisar y reestructurar las ideas. ¿Sí? Aprender a escribir es aprender a organizar ideas, construir textos con coherencia, adaptar el estilo según el destinatario, el tema tratado y el tipo de texto. ¿Qué les parece? ¿Esto alguna vez lo habían tratado? ¿Sabían la importancia de la escritura y de la lectura? Comentarios. Yo sí lo había escuchado, profesora, pero hace ya como en la básica, me acuerdo que le ponían como harta énfasis a esto, pero luego ya no tanto. Porque en los tiempos que estamos viviendo es necesario aprender a escribir bien. Y más ustedes que van a ser futuros profesores, porque a lo mejor alguien les podría decir, pero si ustedes hacen puro ejercicio. No es eso, porque el profesor es un ser, tiene que ser integral. Entonces, usted cuando vaya a hacer clases, ¿no es cierto?, está enseñando a sus niños valores, formas de actuar, formas de pensar. Entonces, uno tiene que ser completo. Y más sobre todo pensando en el profesor de educación física, que generalmente el profesor de educación física es como un profesor muy cercano a los alumnos. ¿Sí? Entonces uno como profesor tiene que ser completo, o sea, saber hablar bien, saber expresarse bien, saber escribir bien, porque uno cuando trabaja en colegio, siempre está, o sea, tiene que tratar con apoderados, tiene que tratar con sus otros compañeros, ¿no es cierto? Tratar con sus alumnos, porque uno en realidad, el profesor no solamente enseña a sus alumnos, sino que también al enseñarle a los alumnos, uno le va transmitiendo también ideas a la familia. ¿Sí? Entonces, por eso, en cualquier profesión en la actualidad es necesario saber comunicarse bien, aprender a escribir bien y aprender a hablar bien. Que uno, por ejemplo, va a cualquier servicio público o incluso hasta ir al supermercado, y si uno tiene alguna molestia con respecto al supermercado, existe el libro de reclamo, ¿no es cierto? Y usted, ¿cómo va a escribir mal en el libro de reclamo? O sea, tiene que escribir bien para que las personas del supermercado entiendan cuál es su molestia. O sea, la escritura y la lectura son algo que deberían de ser algo permanente en nosotros. Yo les comentaba, por ejemplo, cuando uno compra un electrodoméstico o un auto, en general como que el chileno no se preocupa de leer las instrucciones. ¿Sí? Y uno llega y empieza a armar las piezas y no lee las instrucciones.
Y a lo mejor hay aspectos importantes que uno no ve si lo arma así y puede, por ejemplo, echar a perder a lo mejor un artículo por, no sé, pues está armando un aspirador y a lo mejor presiona donde no tenía que presionar y se rompió. Entonces, la verdad es que la lectura y la escritura es algo que tiene que ser transversal a nuestras vidas. O sea, es necesario para poder vivir adecuadamente en la sociedad en la cual estamos insertos. Sí. Bueno, la próxima semana vamos a empezar a escribir y vamos a conocer las estructuras, cuál es la estructura de un texto. ¿Ya? Y ahí seguramente los voy a hacer escribir algunas cosas que son como relevantes, para que puedan ir practicando. Por ahora, trabajando bien con el taller, por lo menos van a aprender una primera parte, ¿no es cierto? Que es el subrayado y el nota al margen, que eso nos va a permitir, ¿no es cierto?, elaborar un mapa conceptual y después podemos producir un pequeño texto en relación a lo que leyeron, un texto que sea totalmente diferente al que leyeron al principio. ¿Sí? Bueno, a propósito de la ortografía, ya un pequeño recuerdo, ¿ya? Haber es un verbo. Hoy va a haber una fiesta. Haber es mirar. Vamos a ver si es cierto. Haber con V no existe. Vaya es ir. Vaya con doble L es una cerca. Y vaya es un fruto. ¿Sí? IVA es ir. IVA con V es un impuesto. Y el IVA con H y V larga no existe. Haya es haber. Haya es encontrar. Allá es un lugar. Y haiga no existe. Hay es haber. Ahí es un lugar. Hay es dolor o sorpresa. Ahí no existe. ¿Sí? Hoy hay pan. Ahí hay ratones. Ay, que me duele un dedo. Y ahí, con Y, no existe. ¿Sí? Yo les comentaba a otro curso que en una oportunidad yo fui directora de ciclo de un colegio, de ciclo básico. Y un día entro a una sala y encontré una agenda. Seguramente algún niño la había dejado ahí. Entonces la empecé a mirar para saber de quién era. Entonces la abrí, miré la primera página, vi que estaban los datos del alumno y después empecé a hojear. Y me encontré con comunicaciones de la profesora de cuarto básico hacia los padres. Entonces le pedía materiales y escribía, por ejemplo, globo con V, lápiz sin tilde y con S. Y imagínense, o sea, la profesora escribiendo mal al apoderado. Se supone que uno, o sea, es profesor siempre, entonces uno tiene que, ¿cómo le va a escribir mal? Incluso, otro ejemplo, yo tenía un segundo básico y le estaba enseñando a los niños, estábamos hablando sobre los distintos animales y la combinación huehuí. Entonces, en ciencias naturales, la chica le tocó disertar sobre el huemul. Entonces, la Javiera se llamaba la chica. No fue a clase ese día y al día siguiente la mamá me manda una comunicación y me dice, estimada profesora, disculpe, mi hija está enferma, por eso no pudo ir a clase y está preparada para la disertación del huemul. Y huemul con G. Y huemul es con H. Y yo me acuerdo que había hecho
un árbol de las palabras, en mi sala un tremendo árbol, o sea, con cartulina, y puse palabras así clave, o sea, las palabras huehuí, qué sé yo, el árbol de las palabras, y ahí, o sea, los niños hasta el cansancio les decía que Guamur era con H y la mamá viene y me lo escribe con G. Dice, oye, tremendo esfuerzo que hice, pero hay que seguir. ¿Sí? Hay que seguir trabajando. ¿Comentarios, dudas, qué les parece? Todo bien, profe. ¿Qué piensan ustedes que deberían hacer los que tienen mala ortografía para mejorar, por ejemplo? De acuerdo a lo que hemos visto, ¿qué tendrían que hacer? Leer más. Leer más, claro. Leer más y escribir. Eso nos ayuda, pero mucho. ¿Sí? Ya, entonces si no hay más dudas, voy a ingresar a la plataforma para que veamos la revisión de la evaluación. ¿Les parece? Sí, profesora. Ya. Entonces voy a entrar a la plataforma. Que se me arranque el Google. Ya, entonces voy a entrar. Ya, semana 5. Voy a abrir al azar una evaluación, cualquiera, para que podamos revisarla. Listo. Abrí la evaluación de Tomás. Ya. ¿Se ve? Sí, profesora. Sí se ve. Ya. Entonces, la primera pregunta, porque todas las preguntas aparecen en distinto orden, ¿ya? Pero todos tenían las mismas preguntas.
Entonces, la primera pregunta decía, rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que indican cómo percibimos, interaccionamos y respondemos a diversos ambientes de aprendizaje. La respuesta aquí era estilos de aprendizaje. ¿Sí? Y aquí la tiene correcta. Después, es un proceso constructivo, acumulativo, autorregulado, orientado a metas, colaborativo e individualmente diferente. Eso era aprendizaje. ¿Sí? Según, igual el aprendizaje desde el punto de vista del constructivismo, ¿no es cierto? Después, se refiere a las circunstancias y factores que participan en nuestro proceso de aprendizaje. Esas circunstancias y factores, ¿no es cierto?, era el contexto. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ya. 4. De acuerdo con la definición de Castañeda, 1998, el aprendizaje es constructivo porque el conocimiento nuevo se construye sobre la base del conocimiento previo, porque el alumno es capaz de regular su propio aprendizaje, porque los alumnos no son meros recipientes pasivos, sino agentes activos que construyen tanto el conocimiento como las habilidades intelectuales requeridas, porque provee intencionalidad explícita y consciente y da orientación interna a las metas, porque se basa en experiencias de los alumnos en contextos y situaciones auténticas de la vida real, lo que les permitirá utilizar después lo aprendido en las situaciones de trabajo. O porque el aprendizaje es un proceso social donde no se aprenden los conocimientos pertinentes, sino también las maneras de pensar, valorar y utilizar las herramientas asociadas a un trabajo determinado, así como aprender de los demás. ¿Ya? Ignacio aquí puso la F, pero la correcta era la letra C, ¿no es cierto? Porque los alumnos no son meros recipientes pasivos, sino agentes activos, porque aquí está preguntando por qué el aprendizaje es constructivo. Y es constructivo porque los alumnos no son meros recipientes, sino agentes activos que son capaces de construir el conocimiento como las habilidades intelectuales requeridas. Porque la letra F es como una definición. Pero aquí está, en esta definición había que indicar por qué era constructivo. Indicar una parte de la definición nomás. Seguimos. Dice, 5. Proceso de lectura a partir del cual entramos en contacto con un texto en un contexto determinado y nos permite crear nuevos significados a través de nuestra interpretación. Y esa respuesta era lectura transaccional. Que recuerde que nosotros vimos que existen tres paradigmas con respecto a la lectura, ¿no es cierto? Y la última era lectura transaccional. Después, 6. Tienen facilidad para asimilar con solo ver o leer para establecer relaciones entre ideas y conceptos para pensar en imagen. Eran las personas de tipo visual. Después, ¿qué nivel de comprensión lectora utiliza si requiere saber el horario en que se exhibió una película? La comprensión literal. 8. Actividades que son la base para informarnos, reflexionar, investigar y profundizar sobre diversos temas. Esto era la lectura y la escritura. Porque además dice, si ustedes se fijan, dice actividades. ¿Sí? Entonces la lectura y la escritura. 9. Es determinante para el aprendizaje debido a que formamos parte de una realidad que influye en nuestra manera de captar y aportar conocimiento. En este caso era el contexto social. 10. Es uno de los pilares de la educación vinculado con la competencia metodológica que nos permite saber aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones laborales concretas o adaptarnos a situaciones novedosas. Ese era el aprender a hacer. La 11. Concepto que implica tomar conciencia de la manera en que adquirimos el conocimiento. Esa es la metacognición.
Y desde el punto de vista de la lectura, ¿cómo se le conoce a la metacognición? ¿Lo recuerdan? Metalectura, ¿no es cierto? Siguiente. Concepto que involucra los procesos relacionados con la percepción, el descubrimiento, el reconocimiento, la imaginación, la memoria, el aprendizaje, el lenguaje y el pensamiento. Eso era la cognición. 13. Se refiere a nuestra capacidad para planear y organizar las actividades y estrategias de aprendizaje, así como para evaluar la información adquirida. Eso era aprender a aprender. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profesora, todo bien. Si tienen dudas, me van preguntando, ¿ya? Postura pedagógica que argumenta cómo construimos el aprendizaje a partir de nuestra participación e interacción con el entorno. Esa era la teoría del constructivismo. 15. Pilar de la educación vinculado con la competencia técnica nos ayuda a incrementar saberes que nos permiten comprender el entorno y estimular el sentido crítico. Ese era aprender a conocer. ¿Qué nivel de comprensión lectora utilizas si requieres compartir la opinión de una novela? Esa es la comprensión crítica. Aquí hubo varios errores, pero yo creo que fue porque no leyeron bien. Dice, es mi tercer cumpleaños y mi muñeca era la más bella que haya visto nunca. Me hacían falta 2 manos para llevarla. O sea, las manitos eran tan pequeñitas que le hacía falta tener unas manos más grandes. Entonces, ¿por qué? ¿De qué tamaño era la muñeca? La muñeca era enorme, no mediana. Es decir, con sus 2 manitos no alcanzaba a llevar esa muñeca, por eso dice que le hacían falta manos más grandes. Después, tipo de lectura mediante la cual reflexionamos, analizamos y evaluamos la información, además de que permite que el lector opine sobre el tema. Aquí era lectura analítica. Y aquí puso crítica. ¿Algún comentario con eso? Yo me confundí porque igual puse crítica, pero era analítica. Sí, profe, Ya, ¿por qué crees tú que era analítica? A ver. Porque crítica salía que era reflexionamos. Y aquí dice reflexionando sobre y analítica de reflexionamos. Y ahí tuve la confusión y por eso puse crítica. Claro, pero aquí yo la estuve mirando con otro curso, ¿ya? Y la verdad es que aquí debería haber sido crítica. ¿Por qué? Porque dice al final, es que se confunde cuando dice que uno reflexiona, pero en la última parte decía que el lector opine sobre el tema. Y ahí entonces sería crítica. Entonces, como hubo una confusión, y yo con ustedes también lo voy a hacer, esa pregunta la vamos a dejar, o sea, los que pusieron crítica se la vamos a poner buena. Y los que pusieron analítica también. ¿Sí? Pero porque hubo una confusión ahí con la palabra reflexión y la palabra que el lector opine. ¿Están de acuerdo? Profe, disculpe si me Sí, fue el profe. internet, ¿me podría explicar de nuevo sobre esa pregunta, sobre esa Ya. alternativa? Lo que pasa es que en la verdad que esa alternativa, o sea, decía que era analítica, pero también algunos se confundieron porque también podría ser crítica, porque al final dice, además de que permite que el lector opine sobre el tema. Y cuando uno puede opinar sobre el tema, es crítica. ¿Sí? Porque también, o sea, también la definición ¿no es cierto?, de lectura crítica, si uno dice que es el análisis, que uno es capaz de analizar y reflexionar también y dar opiniones. Entonces, por esa razón, la vamos a considerar como el que puso crítica se la voy a poner buena y el que puso analítica también se la voy a considerar buena. Por ese
por ese problema de la palabra reflexionamos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, después la tengo que arreglar, lo voy a hacer manual para poder cambiar las notas. ¿Sí? Que va a haber una variación seguramente. Después, aquí era un texto, ¿no es cierto? Dice, en esta nueva propuesta se subraya que la política innovadora debe comenzar por entender la ciudad como una sola unidad de tipo dinámico. El problema actual es que se actúa aislada e inorgánicamente y si una comuna decide aumentar su superficie vial, solo busca formas de aportar dinero requerido por las nuevas obras, pero no tiene cómo calcular los costos en contaminación, mayor número de vehículos circulando y la exacerbación de la congestión en el largo plazo. El problema de las ciudades en la actualidad se produce porque las instituciones actúan solas sin unidad. Esa era la respuesta. ¿Sí? Después, tipo de lectura. Ya, tipo de lectura de manera consciente nos permite inferir, razonar, reflexionar para lograr la comprensión del texto. Esta era analítica. ¿Sí? Pues aquí dice inferir, razonar, reflexionar, pero no habla de que uno puede opinar. Entonces, esta estaba correcta, esta es analítica. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahí esa es la última. ¿Dudas con respecto a esa? No, profe. Ya. No, profe. Entonces, en este caso, aquí es la pregunta 18, pero todos tienen preguntas distintas. Pero esta pregunta, entonces, tipo lectura mediante reflexión, ahí vamos a considerar si es buena crítica o si analítica. ¿Sí? Ya. Ok, profe. Y Sí, profe. ya, con respecto al otro trabajo que evalué del glosario, ¿tienen alguna duda? Bueno, ahí los glosarios, como es un poco más complejo, lo que podemos hacer es que si alguien tiene dudas, a través del foro, o me manda un mensajito si es que tiene alguna duda y yo se la corrijo. Profe, ¿usted no lee las notas del glosario? Están en la plataforma y en el sistema de notas ya. Es que no puedo entrar al portal de alumnos, ¿Y por qué? porque sale que soy una alumna no registrada. ¿Pero habló con la jefe de carrera? No, es que cuando yo quería un ¿Ah? certificado de alumno regular, ¿Ya? mandé un correo explicando que por qué no me salía eso y la única solución que me dieron fue mandarme el certificado y no me dieron ninguna solución a la plataforma. ¿Cuál es su nombre, cariño? Perla Garrido. ¿Perla? Garrido. Ya. Voy a consultar qué pasa con tu caso. Bueno, ¿Ya? profe. Ya. Para que pueda ver sus notas. Ya voy a poner Profe, acá. gracias. ¿Alguien más tiene algún otro problema? ¿Sí, para que escribirle a la jefe de carrera? ¿No? Ya mis niños entonces. Que tengan un bonito fin de semana. Bueno, mañana es feriado, 1 de mayo. Espero que puedan descansar. Me imagino que no, que están con hartas cositas, pero igual que estén bien, tengan un bonito fin de semana y nos vemos, si Dios quiere, el lunes. Chao, profe, cuídese. Chao. Cuídense.